Yo digo, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Si usted quiere saber cuál es el corazón del tema litúrgico del día, ponga atención a la oración que viene. Siempre, todas las prefacios comienzan diciendo, en verdad es nuestro y salvación darte siempre y en todo, Señor Padre Santo. Todos los prefacios dicen Señor Padre Santo, porque la misa no es, les va a dar, más de uno le va a dar bicicleta. La misa no es para el pueblo, es para el Padre. La misa, 2 puntos y seguido, definición. ¿Qué es la misa? Se lo pueden hasta tatuar, bueno, me decía, en el corazón, en el corazón. No te gusta ahí, a ver, tatúame ahí, saca el corazón y lo tatúan, ¿no? La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre Celestial. Repito, es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, realizado por la acción del Espíritu Santo. Es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, realizado por la acción del Espíritu Santo en favor del pueblo de Dios. En favor del pueblo de Dios. Repito, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, realizado por la acción de Él, en favor de Él. Entonces, pero ojo, la misa no es para el pueblo, porque el pueblo no puede transformar pan y vino en algo grandioso, en algo extraordinario, ¿no? A ver, si les traigo a ustedes aquí un pan, la hostia y el vino, ¿pueden consagrarlo? Así usted puje, no pasa nada. Pero cuando la misa se entiende que es así, Cristo en la misa, porque eso es, el sacerdote en la misa es Cristo. No significa, no simboliza, no, es Cristo. El sacerdote, especialmente en la consagración, especialmente en ese momento, el sacerdote no significa, no representa, no simboliza. Es Cristo. Y en el momento de la consagración del sacerdote, al ser Cristo, Cristo se ofrece al Padre. El Padre recibe esta ofrenda, pan y vino, y lo transforma para beneficio del pueblo. ¿Quién es el que transforma? El Padre. Por eso la misa no es de ustedes ni mía. No digo niña, niña es mi hermana mía. No es mía. La misa no se le ofrece a usted, aunque tenga cara bonita. La misa se le ofrece al Padre Celestial. El Padre la transforma y la hace beneficio para nosotros. Leemos la definición juntos. 1, 2, 3. La Santa Misa es sacrificio de Cristo, ofrecido a, realizado por. ¿Ya vieron que la misa es una acción que trinitaria? El Hijo se ofrece, el Padre acepta, se realiza todo esto por la. Por lo tanto, la misa, quitémonos de una vez de la cabeza, hijos de mi corazón. La misa no es una fiesta. Quítenselo de la cabeza. Quien diga que la misa es una fiesta, que me compruebe dónde la iglesia lo dice. Ni un documento del magisterio de la iglesia dice que la misa es una fiesta. Quítenselo de la cabeza. La misa no es una fiesta. La misa es un sacrificio. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Y por eso, en misa, gente hermosa y preciosa, no se aplaude. Sí. Eso es lo que quería decir, que si se aplaude o no. Y no está sometido a opinión. Y después vemos unos videos donde los mismos santos padres ordenan que no se aplaude misa. Y se obedece. Deje se siente bonito. Si siente bonito, dígale a su esposo que le hable bonito. Hay que sentir bonito. La misa no es para que usted sienta bonito, se me acaba, hermano, por favor. La misa no es para sentir bonito. Yo me imagino a María Santísima de San Juan en el Calvario
Porque la gente que aplaude en misa cantando es como si estuviera aplaudiendo a Cristo. Es que María Santísima San Juan en el Calvario. Y encima aplauden el cordero. En piedad, hay piedad que dice, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Ahora, hago una aclaración una vez desde ahorita, permítanme, una aclaración de ahorita. La iglesia da ciertas concesiones o permisos. Desde ahorita. Hay un grupo que tiene el permiso de la iglesia, y si lo tiene, obedecimos. ¿Entienden? Tal es el ejemplo de los hermanos del camino neocatecumenal. ¿Y por qué no se lo? La iglesia lo permitió. Guarde silencio, siéntese. Y nada más claro que digan, es que la iglesia lo permite. Hay ya un decreto de todo el mundo. Punto. Si no está de acuerdo, lo siento. Sí, allá, sí. ¡Ey! Sí, sí. Se dice que el amor, el Espíritu Santo es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. ¿Qué significa? El Espíritu Santo, no hay que entender, separar definiciones. ¿Recuerdan este principio fundamental? Distinguir para definir. ¿Repitan conmigo? Distinguir para definir. Y si no sabemos distinguir, no sabemos definir. Pues decimos que primero hay que definir que el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, es persona. El Padre es una persona. El Hijo es una y el Espíritu Santo es persona. Porque a veces muchos católicos dicen, es la fuerza de Dios. No, eso se llama herejía. Eso lo hacen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es la fuerza de Dios. Es una persona divina. Ahora, cuando decimos que el Espíritu Santo es la expresión personal, significa la palabra persona del Padre y el Hijo. Porque es la acción amorosa de Dios Padre que al dar a su Hijo nos hace entender ese amor por la acción del Espíritu Santo. No podemos entender a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el mejor ejemplo es Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Los apóstoles no entendieron hasta que recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. En su casa cuando anden en el... Sí. Dentro de la iglesia sí se puede aplaudir terminada la misa. Sí, pero en misa no. Pero en misa no. Con esta excepción que estoy diciendo, de los hermanos del camino catecumenal. ¿Tienen el padre? ¿Tiene permiso? Sí lo tienen. ¡Ay! No tiene. Sí. Padre, yo he escuchado, por ejemplo, en el comentario cuando se habla del tema de los aplausos, se dice lo siguiente, de que es verdad, si bien no se puede aplaudir en el momento, por ejemplo, el momento de la penitencia o de la consagración como tal, pero sí se podría aplaudir en el momento de gloria porque expresa alegría. Si bien hay momentos donde no se aplaude, hay momentos donde sí se aplaude. Porque el himno de gloria es un himno glorioso, es un himno de alegría. Ok, respuesta es bien sencillo esa respuesta. La alegría no solo se expresa aplaudiendo, sino con el... De hecho, el Evangelio Romano dice, por la unión de las voces. ¿Usted quiere expresar su alegría? Cante. Pues no dejen al bendito coro. ¿Y saben cómo me doy cuenta? Cuando bajan a comulgar los del coro, los quedan. Sencillo. Entonces, hay que entender, y cuando llegamos a la parte, por ejemplo, de gloria, cuando explique la misa paso por paso, voy a explicar cada canto, la naturaleza de cada canto. Pero, no, o sea, y hay que, porque hay un presupuesto equivocado. Es que es un momento de alegría, sí, pero tu alegría se manifiesta no aplaudiendo. ¿Pero por qué? Si la iglesia, tu madre, tan sabiamente que es tan sabia, pensara que el gloria debería ser aplaudido, tiempo que ya la iglesia lo hubiera dicho. La iglesia tiene 2000 años de historia. Y no lo sabe. Entonces, en una misa que tuvo el Papa Benedicto XVI, mandó, y después le voy a poner el video, dice así: el Santo Padre, el Papa Francisco, el monitor lo dice, pide por favor, no se aplauda más en misa. Así dice, ¿eh? No se aplauda, no se saquen banderines, guardemos silencio. Si en misa no se aplaude, eso no está sometido a... Pero como la gente dice, es que padre, es la misa de niños. Chicos, niños, levantado, venga. No, esa es una forma equivocada de entender la liturgia. La liturgia no se trata de entretener, entendamos. Antes de 1965, yo sé que aquí todos son como del 80 para acá nacidos, pero cuenta la leyenda
Que la gente que nació antes del 65 le tocó la misa en latín. ¿Alguien le tocó la misa en latín? Ok. Bueno, ¿se acuerdan? Ni pensarlo, ¿eh? Ni pensar que se van a estar aplaudiendo. Jamás. Pero no sabemos, eso es una cosa real, no sabemos qué cura, qué obispo fue el loco que se le ocurrió empezar a aplaudir. No lo sabemos. ¿Y para qué estamos buscando culpables? No, me voy a morir, nunca voy a saber qué. Lo que yo escuchaba de chica, que es resurrección. Y eso lo ponemos desde ahorita. Hermanos, el domingo de resurrección o la vigilia pastora es para que usted empiece a cantar. No sé. Y gloria, hay un gloria que es litúrgico, pero que muchos creo que le empiezan a cantar. No, gloria, hay un gloria. Ah, el santo. Santo, santo, santo. Dice los querubines. De entrada es antilitúrgico. Fuera, vámonos. No se canta el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Antilitúrgico. ¿Por qué? Porque el aleluya solo tiene que decir una sola palabra. Aleluya. Aleluya. Pero. Sí. Última, para continuar. Usted es Cristo, fundamento. Sí. Porque algunos sacerdotes, en el momento de la homilía, da a algún hermano que no es diácono, acláralo. Me encantan estas clases porque es cuando empiezan a sacar cositas. Le apunto a clases, ¿por qué en la homilía, en la misa el sacerdote es Cristo y por qué la homilía la da alguien que no sea sacerdote? ¿No? Ni siquiera diácono. Vamos a llegar a esa parte, pero hay una normativa, ¿no? Una instrucción que se llama Instrucción Redención y Sacramentum dice, la homilía la da ordinariamente el presbítero, o un presbítero concelebrante, o incluso un obispo que no esté concelebrando, pero dice, y en última instancia, un diácono. Y dice así la palabra, pero nunca un laico. Ahora. ¿Por qué lo hacen? Aquí, híjole, vamos a especificar a más de algún cura. ¿Por qué lo hacemos muchos padres? Me voy a incluir. Nunca lo he hecho, pero me voy a incluir. Espero nunca salir. ¿Por qué lo hacemos los padrecitos? Porque, sinceramente, ¿quién sabe? No preparan la homilía. Así es. ¿Se tenía que decir? Claro, porque eso no se sienta. En mi tierra decimos así, interpreten. ¿Curas? Bromas. Uno prepara. Acá es otra cosa. También allá. Bueno. Claro, ¿por qué padre la da a alguien más? ¿Por qué no la prepara? Una, no la prepara. Es la principal. Número 2. La da porque estoy enfermo. Si estás enfermo, no celebres. Sencillo. Si una persona, estoy afónico, para que haya misa tienes que pronunciar las palabras de consagración y tienes que decirlas. No puedes decirlas espiritualmente. Pero no puedes decir en la mente. Santo eres en verdad. Estoy hablando en la mente, ¿entiendes? No, tienes que pronunciar. Y es la verdad, o sea, mire, una vez hice una entrevista con algunos padres así entre cuates, ¿no? A ver, vamos a hablar calzón quitado. ¿Cuántos de ustedes preparan homilía? Y ustedes, los padrecitos muchas veces pensamos que la gente no se da cuenta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando el pueblo no prepara homilía? ¿Sí o no? Sí. Claro, es un reclamo el pueblo de Dios necesita una buena homilía. Que se entienda pedagógicamente, catequéticamente, ¿no? Entonces, esa es una triste realidad, pero que se tiene que empezar a quitar. No se puede dar la homilía a un laico. Es un abuso litúrgico excesivo y extremo. Jonah. No, primero no tiene mano. Padre, si la misa no es una fiesta, es un sacrificio. Sí. Explicar un poquito del culto que es. Por eso, ok. Cuando hablamos del culto, en línea general, es la acción de la iglesia movida por el Espíritu Santo. El culto es la acción de la iglesia movida, no por sí misma, por el Espíritu Santo, donde ejerciendo su sacerdocio bautismal, porque el culto lo realizan los cristianos. ¿Y quiénes son cristianos? Los bautizados. El culto es la acción, dijimos, de la iglesia, movida por el Espíritu Santo, donde ejerce su sacerdocio, ¿qué? Bautismal, y donde glorifica a Dios por las cosas que hace.
En el culto lo que realizamos es el ejercimiento de nuestro sacerdocio, cada quien en su perspectiva diferente. Yo como sacerdote ministerial, ustedes como sacerdotes bautismales. El culto es esa doble dimensión que ejercemos a quién, especialmente a la primera persona de la Santísima. Porque como decía en el video, ¿quién es el que hace la acción litúrgica? El Hijo. El sujeto principal de la acción, ¿quién es? El Hijo. Aquí te dice bien, el culto es el ejercimiento de el sacerdocio de quién? De Cristo. Cristo es el que hace la acción y la ofrece al Padre. Jonathan, último para concluir. Dos puntos, padre. Primero, con respecto a los aplausos. Yo recuerdo que le comenté en un curso de liturgia, pero sí conversando con un padre, profesor, allá en el Callao. Justo conversamos sobre el tema de los aplausos y él me dijo de que él sacó el misal romano, pidió traer el misal romano y nos leyó una de las rúbricas. Sí. ¿Ya? Y textualmente no recuerdo bien, pero decía que el pueblo manifestaría su alegría según su costumbre, algo así decía. Y él se agarró de esa palabra, según su costumbre. Si el pueblo tiene la costumbre de aplaudir, pues aplaudirá. Yo no le diré nada. Si el pueblo acostumbra levantar los brazos, pues que los levante. Yo no diré nada. Y así me dijo el padre, lo recuerdo claro. Entonces yo me quedé con esa idea, Claro. ¿no? De que, bueno, porque las hermanas a mí me decían de otra manera que no es propio el aplauso. Entonces yo normalmente no aplaudía. Pero tampoco pues le decía a alguien no aplauda, ¿no? Bueno. Porque yo había entendido que era según la costumbre de Dios. Mi costumbre Concretamos no era el la costumbre de Dios. asunto. Primero, mi respuesta es, hasta que no vea qué rúbrica dice eso, y lo digo porque conozco el misal romano completo, La acabo de revisar y no la encuentro todavía. una, pues digo, puedo apostar a que no lo dice, pero asumiendo que fue un misal romano que alguien se metió que dijera, es una interpretación equivocada de la norma litúrgica. Hay cosas que sí están sometidas a la cultura de la gente. Hay cosas. Pero en otro momento les mostré un video donde el encargado de la liturgia a nivel de iglesia en Roma aclara, dice, se llama Francis Arinze, el anterior, dice, debe de quitarse la idea de hablar de danza litúrgica en la misa. ¿Por qué? Dice, en África sí, porque en la cultura el africano cuando camina, no camina recto. Y él pone el ejemplo, dice, si tú a un europeo le das la ofrenda para que vaya en procesión, como los domingos, ¿no? En el refectorio, y le das a un africano, te vas a dar cuenta de la diferencia, porque el africano, el europeo camina recto. Dice el africano, no, el africano tiene un movimiento muy gracioso. Dice, y no está bailando, así caminan los africanos. ¿Y cómo? Y en razón de qué lo dice el carnal, él es africano, conoce la cultura. Dice, por eso, así lo dice, a rajatabla. En América y en Europa, dice, debería de dejar de hablarse de danza y baile litúrgico. No se hable. Dice, no se hable. Y me encanta que dice, y a esas personas que andan debatiendo sobre si bailar o no, dice, deberían ocupar ese tiempo en rezar el Santo Rosario o leerse una encíclica del Santo Padre que hable sobre la Eucaristía. El otro punto que le quería mencionar, por ejemplo, el tema de los laicos que predican. Yo he sido ellos, porque a mí sí, yo he ido como sacerdote, y sí, yo soy consciente de que cuando me han dicho, predica tú, cuando me han dicho sí, es porque sí, soy consciente de que no han preparado su homilía, ¿no? Entonces, los días de la mañana, sí, padre, predica, ya, yo lo hago, ¿no? Y yo soy consciente, sí, no lo he preparado, pero sí hay veces, hay muchas ocasiones donde el sacerdote que está celebrando, que definitivamente está mal, está claro, pero luego quiero recalcar que no necesariamente es porque no haya preparado la homilía, sino que predican muy bien, explican, hacen la homilía muy bien, de acuerdo al texto bíblico, sin salirse, comparten, bien chévere, pero aún así dicen, y hasta me agarran sorprendido, y el hermano también quiere compartir algo. Ah, ya, entonces ya empiezo a compartir, no lo que yo pueda. La respuesta a la pregunta puede ser, en concreto, padre, porque esa es la pregunta que me hacen mucho mis alumnos seminaristas, que a veces había una parroquia y el padre los ponía a predicar. Dice, padre, sí, usted, la norma dice que no, pero ¿qué hago con el cura? Pero entonces dice, a ver hermano, pasa, ¿qué hago? Hay dos opciones. Una, decirle no, y te metes una bronca porque creas un escándalo en el momento. Y digo, usas un principio pastoral, dices lo mínimo. Sí, me pasó uno muy práctico aquí, en Santa María, hace unos 2, 3 años aproximadamente. Era un domingo, 12 del mediodía, una misa particular que el padre en ese entonces había aceptado, pero que él no lo iba a celebrar. Y le
Mira, muy sencillo, Yo no porque voy a colitar, es muy yo no sencillo. voy a acompañar. Porque el tiempo es normal. Fíjate, en concreto hay que hacer esto. Para los que son celebradores, antes de la misa, si el padre dice, tú predicas, usted tiene el derecho de decir no. Mira, no. Haga como quiera, no. Ahora, si en el momento de la misa te lo dice a la mera hora, estás en lo de decir no, pero que es un escándalo. Dices algo. Punto. Vale, se acabó. Verbo un domingo. Vamos. Padre, Última. quisiera aportar algo que he entendido de la iglesia. El ministro ordinario Sí. de la palabra son los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Yes. El ministro ordinario de la Eucaristía sigue siendo el diácono, No. el presbítero No. y el obispo. No. Ya, ahí me corrijo. Y bueno, con lo que yo quiero decir es eso. Habrá extraordinarios, Sí. ya, pero hay ordinarios que Esa cuando es la están en palabra. su presencia, ellos son los Sí. encargados de Sí. realizar la liturgia. Y no hay por qué tomar papeles que no nos corresponden. Sí. Y punto. Y eso lo vamos a ver en un documento que les voy a tratar de leer. Porque a la larga, como tú dices, la liturgia, la misa es trinitaria, o sea, es el Padre el que está ahí, ¿no? Y si es que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que celebra a nuestro favor, hay que guardar las normas, la compostura ante la presencia de Dios y vivirlo. Sí, Eso es lo único el- que quería, El documento de redacción de lo sacramento único es que muy quería concreto sobre eso. aportar, ¿no? Dice Ahora, el documento de redacción de que sacramento. el diácono no sea el ordinario de la Eucaristía, bueno, eso sí aclara. Vamos a llegar por favor. a eso. El punto es este. Para no adelantarnos en cosas, el documento que les voy a dejar de tarea que tiene que leer, ahí dice, evítese la clericalización de los laicos. Es decir, evítese darle funciones al laico, funciones propias del presbítero, del clérigo. Y evítese que el cura haga cosas que le corresponden al laico. Así de sencillo. Ya. Claro, porque Madre. Padre, disculpe. Tiempo de Padre, cuando el sacerdote no da la homilía y lo da a un acólito o cualquier otra persona, ¿eso no es homilía? No. ¿Eso es reflexión? Sí. Entonces la misa se queda sin homilía. Sinceramente, Claro, sí. sí. No es homilía. No es verdadera homilía. No es homilía. Es reflexión. Eso es. ¿Que la misa pierde valor? No. Pero hubo una cosa que se llamó abuso litúrgico. Tarea. Para que se vayan en paz. Conseguir el documento. Voy a escribirlo aquí porque está un poquito lento. ¿El documento se llama? Así se llama, pero está en español el documento. ¿Ok? Solo que hay que reconocer que los documentos de la iglesia siempre han tenido, normalmente reciben el nombre en latín. Ya está en español el texto, pues se llama. Está en internet, hermanos, está en internet. Redemptionis, ahí está de hecho en el programa, ¿no? En su programa que les di, ahí dice, Redemptionis Sacramentum. Por favor de imprimirlo. ¿Eh? Vamos a llegar. Yo sé que me empiezan a surgir preguntas. Yo sé. El tiempo. Entonces, me gusta no participar. Pero hay que ser siempre muy completos. Ok. Conseguirlo lo más pronto posible. De tarea leer del numeral 1. Tarea. ¿No? Claro. Dijeron por ahí, claro. Una doña que conozco. ¿Al ciento cuánto? No, así. Ese te documento. Estoy siguiendo la broma. Desde el numeral 1 hasta el 35. No sé, hermanos, a ver, no me pongas padre. ¿Ya vieron cuánto es un numeral? Miren. O sea, no sean chillones, por favor. Y en toda una semana. Del numeral 1 al 35. ¿Saben cuántas páginas son? Impresas a dos columnas. 3.
No, pero eso se lee, o sea, decimos ahí en mi rancho, eso se lee en una ida al baño. Ok, ¿queda claro? Bien. Voy a pedir lo siguiente. Voy a hacer esta propuesta. Me gustaría que podamos hacer como un grupo de WhatsApp de esta clase. Fíjense lo que voy a preguntar. Si voy a empezar con el papá y lo quito. ¿En qué consiste? Voy a ir a mandar las tareas para los que